Bueno, continuamos resolviendo finales del CBC. Hoy nos vamos a dedicar a resolver un final de biofísica del año 2021 y el problema número 1 dice que desde el punto más alto, a una altura de 5,4 metros de un plano inclinado, se deja caer un bloque cuyo peso es de 21,6 kilogramos fuerza. O sea, vamos a multiplicarlo por 10 y vamos a decir que son 216 newton. Como se muestra en la figura, si actúa una fuerza de rozamiento de 86,4 newton, calcular el tiempo en segundos que el bloque tarda en llegar a la base del plano inclinado. En primer lugar, vamos a tener en cuenta las fuerzas que regulan el movimiento del objeto. Vamos a tener, por un lado, una componente del peso paralela al plano, a la que vamos a denominar peso en X, y por otro lado vamos a tener la fuerza de rozamiento, que me la indican, me la dan como dato, que es contraria al movimiento, y según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a m por a, masa por aceleración. Entonces, el peso en X menos la fuerza de roce igual a m por a. El peso en X es el peso multiplicado por el seno del ángulo de inclinación del plano menos la fuerza de roce igual a m por a. El peso, 216 newton, por el seno de 30 menos la fuerza de roce de 86,4 newton igual a la masa de 21,6 kilogramos por la aceleración, que es lo que vamos a averiguar acá. Bueno, 216 por seno de 30, 108 menos 86,4, 21,6 newton, dividido por 21,6 kilogramos. Esto nos da una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Bueno, tenemos ya la aceleración, 1 metro sobre segundo cuadrado. Bien, ahora vamos a averiguar el tiempo. Para eso tengamos en cuenta que tenemos un dato adicional, sabemos que partió del reposo, o sea, su velocidad inicial era igual a 0, y por lo tanto el desplazamiento es igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De esto podemos deducir que el tiempo va a ser la raíz cuadrada del doble del desplazamiento sobre la aceleración. Pero ¿cuál es ese desplazamiento? Bueno, como el seno del ángulo es el cateto opuesto, es decir, la altura sobre la longitud del plano, delta x, vamos a tener que ese desplazamiento es la altura dividido el seno del ángulo. O sea, 5,4 dividido 0,5, que es el seno de 30, 10,8 metros. El desplazamiento, 10,8 metros. Delta x, 10,8 metros. Tenemos ahí el desplazamiento. Bueno, entonces, ahora reemplazamos en la ecuación anterior para terminar averiguando el tiempo, y nos va a dar la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 10,8 metros y dividido por 1 metro sobre segundo cuadrado. Esto nos va a dar 4,647, vamos a redondear a 4,65 segundos, y ese sería el tiempo que tarda en llegar a la base del plano. Pasamos al problema número 2. Bueno, el segundo problema es un problema de termodinámica. Dice que un gas ideal diatómico evoluciona en forma irreversible siguiendo el ciclo ABCA que se muestra en la figura. Me da la presión en A de 5 kilopascales, en B de 15 kilopascales, y el volumen en A es de 1 litro y el volumen en C es de 5 litros.
Sabiendo que en la evolución BC el gas absorbe 35 joules, ¿sí? En forma de calor, en la ecuación, bueno, en la evolución BCA el gas, y bueno, acá tengo que averiguar el trabajo. Bueno, para resolver este problema, lo más importante es darse cuenta qué tipo de transformación experimenta el gas entre B y C. Para eso analizamos dos datos muy simples. El volumen en B, ¿de cuánto es? El volumen en B es igual que en A, o sea, tengo un volumen de 1 litro, y el volumen en C es un volumen de 3 litros. Mientras que la presión en B es de 15 kilopascales y la presión en C es de 5 kilopascales. Como vemos, el volumen se triplicó, o sea, aumentó en un factor de 3, mientras que la presión se redujo a la tercera parte, o sea, varió en una presión, en una proporción un tercio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que el volumen y la presión varían en forma inversamente proporcional. Y para que esto ocurra con un gas ideal, eso puede ocurrir a temperatura constante, o sea que la temperatura en B tiene que ser igual a la temperatura en C. Así que podríamos considerar que el proceso de B a C, es una evolución isotérmica. Mientras que de C a A, donde se mantiene constante la presión, va a ser isobárica. Bueno, luego de deducir esto, vamos a resolver el problema de una manera muy sencilla. Vamos a poner, esto viene primero de B, porque tengo que analizar la evolución BCA, así que vamos de B a C, de C a A y acá BCA, que sería la suma de las dos anteriores. Cantidad de calor, trabajo, variación de energía interna, y vamos a colocar los datos, lo que conocemos. Vamos a armar un pequeño cuadro y vamos a resolver fácilmente este problema. Sabemos que BC es isotérmica, y si es isotérmica, al no cambiar la temperatura, no hay cambio de energía interna. La energía interna se mantiene invariable. Y aparte me están diciendo que recibe 35 joules en forma de calor. Según el primer principio de la termodinámica, la suma de trabajo y variación de energía interna tiene que ser igual a la cantidad de calor recibido, o sea que va a entregar 35 joules en forma de trabajo. Bueno, y en CA vamos a averiguarlo fácil, porque tenemos que, como es un gas biatómico, bueno, eso por ahora no nos interesa, pero como es una transformación isobárica, empezamos averiguando el trabajo, que sería la presión, que es constante. Estamos averiguando el trabajo en la evolución CA, por la variación de volumen en C menos el volumen en A. La presión la tenemos en kilopascales, y la presión es de 5 kilopascales. Y el volumen lo tenemos en litro. Igual kilopascal por litro es lo mismo que pascal por metro cúbico. Nos va a quedar el resultado en joules. O sea, los kilopascales, 5 kilopascales multiplicados por el volumen se reduce y termina en 1 y partió de 3, así que me queda menos 2 litros. Y esto me da un trabajo de menos 10 joules en la evolución CA, menos 10 joules.
Bueno, como tenemos que averiguar el trabajo, ya lo tendríamos acá, porque 35 menos 10 me da 25 joules, pero podemos averiguar lo demás si queremos. La cantidad de calor, al tratarse de un gas biatómico, se puede calcular como una fracción del trabajo, sería 7 medios por el trabajo. Si fuera monoatómico, utilizaríamos 5 medios. Acá sería 7 medios por menos 10, y esto me da menos 35 joules. O sea, lo podemos completar acá menos 35 joules, y la variación de energía interna sería para un gas biatómico 5 medios del trabajo, si fuera monoatómico 3 medios. 5 medios por menos 10, esto me daría menos 25 joules. Acá tendría menos 25 joules. Bueno, sumando, acá estaríamos en 0, y la variación de la energía interna sería de menos 25 joules. Pero lo que nos interesa es el trabajo. Como es positivo, es un trabajo entregado, o sea que entrega al ambiente 25 joules en forma de trabajo. La opción correcta es la última. Pasamos al siguiente. Bueno, el que sigue es un problema de hidrodinámica. Dice que 4 caños idénticos se conectan en paralelo en un plano horizontal. El conjunto es alimentado por una bomba que provee al líquido circulante una diferencia de presión de 100 pascales entre la entrada y la salida del conjunto, independientemente de las características del circuito. El flujo es laminar y estacionario, y a cierta temperatura el caudal total es de 40 mililitros por segundo. Si por efecto de un cambio de temperatura la viscosidad aumenta en un 25%, el caudal total será aproximadamente... Bueno, si aumenta la viscosidad, ¿sí?, va a aumentar la resistencia hidrodinámica. O sea que 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud dividido pi por el radio de la cuarta. Como las dimensiones no cambian, al cambiar solamente la viscosidad, que aumenta en un 25%, digamos que la resistencia final, ¿sí?, va a aumentar en un factor del 25%, o sea, en 1,25 por la resistencia inicial. Bueno, comparemos los caudales. ¿Cómo será el caudal final respecto al caudal inicial? El caudal final sería la diferencia de presión dividido por la resistencia final. Y el inicial es la diferencia de presión dividido la resistencia inicial. O sea que me queda diferencia de presión sobre resistencia final por resistencia inicial dividido la diferencia de presión. La diferencia de presión no varía. Entonces, el caudal final es al caudal inicial, que vale 40 mililitros por segundo, como la resistencia inicial es a 1,25 de la resistencia inicial, y por lo tanto el caudal va a ser 1 sobre 1,25 multiplicado por 40 mililitros por segundo, y esto nos da 32 mililitros por segundo, y identificamos que la cuarta sería la opción correcta, 32 mililitros por segundo. Problema bastante fácil. Pasamos al que le sigue. Bueno, el que sigue es un problema de cinemática. Dice que un motociclista efectuó un recorrido rectilíneo en 2 etapas, como se muestra en la figura, donde B1 vale 52 km por hora y B2 vale 104 km por hora. Calcular la velocidad media del motociclista al cumplir las 2 etapas. Coloque el valor numérico y elija la unidad apropiada. De ser necesario, exprese el resultado con 2 decimales
utilizando la coma como separador decimal. Bueno, en este problema después, cuando tenemos que elegir la unidad, nos da las opciones de expresarla en kilómetros sobre hora o metros sobre segundos, ¿sí? Así que, bueno, lo mismo, la velocidad media sería la distancia total recorrida dividida por el tiempo total tardado en recorrer. Bueno, una manera muy fácil de resolver este problema es dividir esto, los dos tramos, ¿sí? Y recordar que el área, ¿sí? Digamos, comprendida entre el gráfico de la velocidad y el eje de abscisas que representa el tiempo, representa al desplazamiento. En realidad deberíamos trabajar con una integral definida, pero como son figuras geométricas sencillas, lo vamos a resolver calculando la superficie de esas figuras, ¿sí? Y vamos a tener acá dos superficies, dos áreas, que vamos a llamar delta x1 y delta x2, o sea, desplazamiento 1, desplazamiento 2. El desplazamiento 1 es el área de un trapecio. Un trapecio que tiene el área del trapecio es la base mayor más la base menor por la altura dividido por 2. La base mayor vamos a tomar la velocidad 2, que sería de 104 kilómetros por hora, más la base menor, que serían 52 kilómetros por hora. Todo esto por la altura, que sería el tiempo. La altura sería los 40 minutos, que los vamos a pasar ahora, 40 sobre 60 horas, y todo esto dividido por 2. O sea que me queda, bueno, acá puedo simplificar, y esto es lo mismo que decir 2 tercios, ¿no? Puedo simplificar este 2 con este 2, así que me queda 1 tercio de la suma de las velocidades, que serían 156 dividido 3, y esto me da 52 kilómetros, sería lo que recorre en la primera parte, 52 kilómetros, donde tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y acá tiene un movimiento rectilíneo uniforme, y delta x2 sería el área de un rectángulo, que vamos a multiplicar la base por la altura. Bueno, tomamos de base la velocidad 1, 52 kilómetros por hora, por la altura, que sería de 40 a 100, tengo 60 minutos, es decir, 1 hora. Si multiplicamos por 1 hora, y recorrió 52 kilómetros. Bueno, entonces acá tengo también 52 kilómetros. Y el tiempo total son 100 minutos, así que con esos datos vamos a averiguar ahora la velocidad media, haciendo la distancia total o el desplazamiento total, que sería delta x total, delta x1 más delta x2, 52 y 52, 104 kilómetros. Y el tiempo total es de 100 minutos, y puedo hacer 100 dividido 60, y esto lo tengo en horas, o sea, simplificando, 5 tercios de hora. Entonces, la velocidad media va a ser igual a 104 kilómetros dividido 5 tercios de hora. Bueno, sería 104 por 3, me da 312 dividido 5, nos está dando 62,4
kilómetros por hora. Y ahí tenemos el resultado final. Pasamos al próximo problema. Se trata de un problema de calorimetría. Dice que a presión atmosférica normal un bloque de 258 gramos de hielo, inicialmente a menos 21,5 Celsius, pasa al estado líquido a 43 grados. Calcular el calor absorbido en el proceso. Bueno, acá tenemos tres etapas. En primer lugar tengo el hielo que estaba a menos 21, llega al punto de fusión, se transforma en agua, se funde completamente y después aumenta el agua hasta los 43 grados, ¿sí? Ahí termino a 43 grados, tengo 0 grados y acá menos 21,5 grados. Bueno, entonces tenemos que la cantidad total de calor en este proceso es, primero el hielo lo tenemos que llevar de menos 21 a 0, o sea que aumenta la temperatura en 21,5 grados Celsius, y voy a tener la masa de hielo por el calor específico del hielo por la temperatura final menos la inicial, más la masa por el calor latente de fusión, más la masa que ahora ya es de agua por el calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea que la cantidad de calor va a ser igual a 258 gramos por 0,5 calorías sobre gramos Celsius, y el hielo termina en 0 menos 21,5, o sea que aumenta la temperatura en 21,5 Celsius, más 258 gramos por 80 calorías sobre gramo, más 258 gramos por 1 caloría sobre grado Celsius, por la temperatura aumenta a 0,43 grados Celsius, y esto nos va a dar en total 34.507,5 calorías, que sería como 34,51 aproximadamente kilocalorías. Y ahí finaliza el problema de calorimetría. Pasamos al próximo problema. Bueno, tenemos ahora un problema de hidroestática. Dice, el recipiente cerrado de la figura contiene un líquido en equilibrio con aire en su parte superior. Las presiones en A y en B son de 105 y 126 kilopascales respectivamente. El punto A se encuentra a 1 metro de profundidad y el B a 2,4 metros de profundidad. Ambos respecto a la superficie libre. Calcular la densidad del líquido. Bueno, acá no me interesa el aire que tengo arriba, ni tampoco si estuviera abierto, la presión atmosférica tampoco, porque nos interesa la diferencia de presión manométrica e hidroestática, y esa diferencia de presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. Así que si hacemos presión en B menos presión en A, vamos a tener la densidad por la gravedad por la profundidad de B menos la profundidad de A. Bueno, acá tengo 126 y 105, hay una diferencia de 21 kilopascales, o sea, 21.000 pascales. La densidad es lo que tengo que averiguar, la gravedad redondeamos a 10 metros sobre segundos cuadrados, y la diferencia de alturas es 2,4 menos 1, 1,4 metros. Bueno, vamos a tener entonces 21.000 pascales dividido por, acá multiplicamos y nos quedan 14 metros cuadrados sobre segundos cuadrados igual a la densidad del líquido, y esto nos va a dar una densidad de 1.500 kilogramos sobre metro cúbico
o de 1 gramo por cada centímetro cúbico mililitro. Bueno, ahí termina este problema que era muy pero muy fácil. Pasamos al otro. Bueno, ahora nos toca hacer uno de electrodinámica, ley de Ohm. Dice que en el circuito de la figura el amperímetro indica 135 mA, siendo R1 de 162 ohm, R2 de 324 y R3 de 108. Hay que calcular la corriente en mA que circula por R3. Bueno, en primer lugar vamos a averiguar la resistencia equivalente entre la 2 y la 3 que están conectadas en paralelo, así que hacemos 1 sobre R2 más 1 sobre R3 elevado a la menos 1, y esto me daría 1 sobre 324 más 1 sobre 108 a la menos 1, y esto nos da 81 ohm. Bueno, ahora, entre los puntos A y B, entrada y salida de la conexión en paralelo, la diferencia de potencial, que por otro lado va a ser la misma en ambas ramas, la diferencia de potencial entre A y B es la intensidad entrante, que es la 1, que corresponde a la intensidad total, por las resistencias conectadas entre A y B en paralelo. O sea que vamos a multiplicar la intensidad, que me dicen que es de 135 mA, vamos a poner 0,135 A, por 81 ohm, y esto nos va a dar 10,935 voltios. 10,935 voltios. Bueno, con esto averiguamos ahora la intensidad en la resistencia 3. La intensidad de corriente va a ser igual a la diferencia de potencial entre A y B, que es la misma que tengo en las dos ramas, como dijimos, dividido por R3. O sea que a los 10,935 voltios los dividimos ahora por R3, que vale 108 ohm, y esto me va a dar 0,1125 amperes. Como me lo piden en miliamperes, multiplicamos por 1000 y tenemos 101,25 miliamperes. Y acá finaliza el problema de electrodinámica. Pasamos al siguiente. Bueno, un problema sobre trabajo, energía, potencia. Dice que una persona quiere adquirir un motor capaz de subir una caja de 400 kilogramos por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, hasta una altura de 15 metros, y lo quiere hacer en 30 segundos. Se estima que la fuerza de rozamiento es de 400 newton. La potencia mínima que debe tener el motor capaz de subirla es... Bueno, la potencia mínima se va a lograr cuando logre subirla al menos con velocidad constante, o sea, sin aumentar la velocidad. Y si la velocidad es constante, solamente va a haber una variación de energía potencial. Y esa variación de energía potencial, que va a ser la variación de toda la energía mecánica, va a ser equivalente a la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Tendríamos dos fuerzas no conservativas. Una sería la fuerza del motor, que va a favor, y la otra, que la tengo en contra, es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, y esto va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Bueno, pero si decimos que va a subir a velocidad constante, solo varía la energía potencial. Así que vamos a hacer la masa por la gravedad, por la altura final. La altura inicial vale 0, así que no nos interesa. Y acá tengo el trabajo de la fuerza del motor, que es lo que quiero averiguar, menos la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida, delta X. Tenemos la altura de 15 metros y un ángulo de 30 grados. Bueno, delta X, que es la hipotenusa, va a ser la altura, que sería el cateto opuesto, dividido por el seno de 30, o sea que va a recorrer 30 metros.
La distancia que se van a recorrer son 30 metros. Entonces, vamos a tener acá que el trabajo de la fuerza del motor menos 400 newton por 30 metros igual a 400 por 10, 4000 newton por la altura, que es de 15 metros. Esto me da 60.000 joules más 12.000, y ese es el trabajo de la fuerza del motor. O sea, 72.000 joules es el trabajo de la fuerza que realiza el motor. Bueno, ya hemos averiguado 30 metros acá. Bueno, esto ya no lo preciso. Vamos a averiguar ahora la potencia. La potencia del motor tiene que ser igual al trabajo dividido por el tiempo. Así que dividimos 72.000 joules dividido 30 segundos, y esto nos daría 72.000 dividido 30 serían 7.200, 2.400 joules, watts, 2.400 watts. Como resultado me lo ponen en kilowatts, dividimos por 1000, 2,4 kilowatts. La opción entonces correcta, buscamos lo que me dice, es la primera, la A, 2,4 kilowatts. Pasamos al problema que sigue. Bueno, ahora tenemos un problema de electroestática, ley de Coulomb, campo eléctrico. Dice que las cargas, me da la carga Q minúscula, 21 microcoulomb, y Q mayúscula, no la conocemos, están separadas por una distancia de 90 milímetros, es decir, que entre las dos tenemos 0,09 metros. A 30 centímetros a la derecha de Q, o sea que vamos a colocar acá a 30 milímetros, 0,03 metros, se coloca bueno, dice que la intensidad del campo eléctrico es nulo en ese punto. Entonces, tengo que averiguar la carga Q mayúscula, que va a estar a una distancia de 0,06 de ese punto. Bueno, en primer lugar, la carga 1 es positiva. Como acá en el punto consideramos una carga de prueba, va a haber repulsión. Vamos a tener acá una intensidad de campo P1, y entonces para que se anule, acá tendría que haber una fuerza del sentido contrario, así que la otra carga tiene que retrasar también a la carga de prueba. Ahí tendría E2. De manera que, para que haya equilibrio, E1 tendría que ser igual a E2. Así que la constante por la carga Q minúscula sobre la distancia, que es 0,03 al cuadrado, es igual a la constante por la carga Q grande sobre 0,06 al cuadrado. Bueno, la constante la podemos eliminar y me queda que Q, que vale 21 microcoulomb, dividido 0,03 al cuadrado por 0,06 al cuadrado, va a ser igual a la carga Q. Eso sería 0,6 sobre 0,3, 2 al cuadrado, 4 por 21, 84 microcoulomb es la carga Q, y tiene que ser una carga positiva, como dijimos antes. Por lo tanto, la opción correcta sería no la que dice 84 microcoulomb, sino la que dice que es más 84, ya que para tener la carga bien definida necesitamos su valor y su signo. Pasamos al problema siguiente. Bueno, otro problema de hidrodinámica, un
fluido ideal, dice que por una tubería de 1 centímetro de diámetro circula agua con una velocidad de 2,56 centímetros sobre segundo. Esta tubería se divide en 32 tubos más pequeños de 2 milímetros de diámetro cada uno. Calcular la velocidad con la que se desplaza el agua en estos últimos. Bueno, dije fluido ideal, suponemos que el agua se comporta en este caso como un fluido ideal, un régimen laminar y estacionario, así que, bueno, el caudal, digamos, en el conducto principal va a ser igual a el caudal, a la suma de los caudales en las ramificaciones. Como son todas iguales, multiplicamos el número de ramificaciones, que es 32, por el caudal en cada ramificación. Así que la velocidad en el conducto principal multiplicado por el área, que sería pi, por el radio, que sería 0,5 centímetros al cuadrado, es igual a 32 por la velocidad en cada ramificación, vamos a poner R, por pi, y acá tengo 2 milímetros, sería 0,2 centímetros, el radio sería 0,1 centímetro elevado al cuadrado. Bueno, tenemos acá una velocidad de 2,56 centímetros sobre segundos, el factor pi puede desaparecer, paso, bueno, multiplicado por 0,25 centímetros cuadrados, y pasamos dividiendo 32 y acá 0,01 centímetros cuadrados que se nos va, y ahí tengo la velocidad en cada rama. Esto nos va a dar, vamos a simplificar acá, el 0,1 con la coma acá arriba, 2,56 sería dividido por 4, me da 64 dividido 32, 2 centímetros sobre segundos. Esa sería la velocidad en cada ramificación. Pasamos al problema próximo. Bueno, llegamos al último, problema número 12. El circuito de la figura está formado por 3 capacitores idénticos conectados a una pila que provee una tensión eléctrica de 12 voltios. La energía electrostática almacenada por el conjunto es de 192 milijoules. La capacidad de cada uno de los capacitores es, bueno, primero veamos la capacidad total. Bueno, son todos iguales, C1, C2, C3. Hay dos que están en, por ejemplo, el 2 está en paralelo con el 3, así que la suma sería C más C, 2C. Y después C1 en serie con 2, 3, sería 1 sobre C1, sería 1 sobre C, más 1 sobre 2C a la menos 1, y esto me daría 3 sobre 2C a la menos 1, 2 tercios de C. Esa es la capacidad total. Bueno, ahora, la energía almacenada por el capacitor, por el conjunto, digamos, sería 1/2 de la capacidad por delta B al cuadrado. Así que tendríamos entonces que 1/2, bueno, acá esto lo conozco, son 192 milijoules. 1/2 de la capacidad, y la capacidad es 2 tercios de C, que es lo que tengo que averiguar, por 12 al cuadrado, 144 voltios al cuadrado. Acá puedo simplificar, entonces me queda que 192 milijoules multiplicado por 3 y dividido por 144 nos va a dar la capacidad, que va a ser igual a, serían 4 milifaradios. Y esa sería la respuesta, por lo tanto seleccionamos la primera, 4 milifaradios. Esa es la respuesta correcta. Bueno, finaliza acá este final de biofísica del CBC. En próximos videos vamos a ver otros finales de física, química, matemáticas, análisis matemático. Si alguien tiene algún examen que quiera que resolvamos, o ejercicios, o quiere realizar alguna consulta, o necesita clases de alguna de las materias,
puede ser física, química, biofísica, matemáticas, análisis matemático, puede contactar con Centro de Estudios GR. Gracias y hasta el próximo video.